Vamos a dar comienzo formal ahora sí a esta tertulia de este lunes 18 de enero de 2021, cuando voy con los saludos a quienes ustedes ya escuchaban. Daoís Uriarte, ¿cómo andás, Daoís? Buen día. Todo bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Teresa Herrera, ¿cómo andás, Tere? Buen día, ¿cómo están todos y todas? Un gusto como siempre estar acá. Pablo Carrasco, el que daba el reporte desde el este. Pablo, buen día, ¿cómo andás? Bien, Romina, muy bien. Como mirás, para no ser menos que vos, tengo un cuadro atrás, un clásico de las casas alquiladas en los balnearios. Te deja una hojita ahí con el wifi de la casa y la explicación de qué carajo quiso pintar el pintor con bodrio completo. Pero vos que también estás haciendo el aviso ya para como hizo Martín Couto las semanas pasadas, para dejar constancia del artista y que después lo convoquemos. No, al revés, yo estoy tratando de tapar. No, de taparlo. Porque ha sido una estrategia de publicidad, te digo, pero está bien. Vos vas por el otro lado, por taparlo. Y al vecino voy a saludar entonces a Martín Bueno. ¿Cómo anda, Martín? Buen día. Buen día, Romina. Buen día a todos. Bueno, vamos con el primer tema que tenemos previsto discutir hoy. El GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, sufrió hace casi 2 semanas su primera baja. El jueves 7 de enero, un día después de la última conferencia del presidente Luis Lacalle Pou, el neonatólogo Daniel Borbonet, uno de los 4 co-coordinadores del área de planificación de salud, asistencia y prevención, presentó su carta de renuncia. Según informó el semanario Brecha el viernes pasado, el médico se alejó debido a su desacuerdo con la política que el gobierno lleva adelante en el combate a la pandemia, ya que este ha tomado medidas contrarias a las recomendaciones del GACH. En su carta de renuncia, que estaba dirigida a los coordinadores Rafael Radi y Henry Cohen, Borbonet dijo que fue un honor integrar el GACH, un grupo inédito en nuestra historia, en el que dijo se trabajó con total libertad para asesorar en lo sanitario al gobierno recién instaurado al inicio de una emergencia sanitaria sin precedentes. El médico destaca que hoy los ministerios y los diversos órganos de conducción, con sus diferentes equipos de gestión, en lo sanitario, social y económico, ya están consolidados y presentan otras fortalezas que las de abril del año pasado, cuando se constituyó el GACH. Las decenas de recomendaciones realizadas en lo sanitario por nuestros grupos de trabajo ya se han elevado, informado y publicado, continuó señalando. El médico también apuntó que hace semanas que no se le solicita ninguna nueva recomendación al GACH y que se generaron decenas y decenas de recomendaciones por los diferentes grupos de trabajo de este ámbito. Algunas de ellas, señala Borbonet, fueron tomadas en cuenta, otras no tanto y otras no directamente. En este contexto, Borbonet dijo que su rol, integrando el GACH, deja de ser necesario. De todas formas, asegura que buscará construir en momentos en que lo más importante es la salud de nuestra población y que queda a las órdenes para ofrecer su opinión. Mañana martes se reunirán todos los integrantes del grupo de científicos que asesoran al gobierno. El encuentro estaba fijado desde hace una semana y media, cuando el coordinador general, Rafael Radi, le escribió a los técnicos lo conversado con Presidencia y la necesidad de una puesta a punto. Bueno, creo que todos estaban con ganas de discutir y debatir este tema, no tanto capaz desde lo que fue el disparador, ¿no?, que es la renuncia de Borbonet propiamente, pero sí del tema más en general, ¿no?, de lo que vienen viendo de cómo está funcionando este ámbito del GACH que durante meses recogió tantos elogios, ¿no?, por poner a los mejores científicos, a destacados científicos a pensar y a colaborar en una situación tan inédita para nuestro país. A ver, ¿por dónde van ustedes? ¿Qué análisis han hecho? ¿Quién quiere empezar? Daoís, dale. Sí. A ver, yo poniéndolo en contexto, hay una cosa que parece bastante clara, y es que en determinado momento hubo una coincidencia. Creo que fue una buena política del gobierno haber convocado al GACH, que se haya formado el GACH, y creo que en determinado momento al principio hubo una coincidencia entre las medidas políticas que se tomaban y las propuestas que hacía en ese momento el GACH. Creo que con el correr del tiempo ha habido una división en este sentido. Es claro que las propuestas del GACH, algunas han sido, como dice Borbonet en su carta, algunas han sido tomadas, otras más o menos y otras no. Y a su vez el resultado ha sido cada vez más problemático, y ahora tenemos un nivel de pandemia donde el Uruguay entró en rojo. Entonces, yo creo que uno de los temas que para mí
claramente el gobierno no ha adoptado y sigue pendiente es el tema de la vacunación, aunque no está en la carta de Borbonel, pero dice, hace meses que no se nos convoca a opiniones. Y cuando uno escucha las opiniones de todos los integrantes del GACH y algunos otros científicos, podríamos mencionar a Cristina, a Sabio, a Moratorio, ¿sí?, que uno los va escuchando, todo el mundo dice, bueno, esto no se acaba con la vacunación, pero la vacunación es imprescindible para que esto se acabe. Y la vacunación debería haber empezado hace por lo menos 15 días. Y yo quiero hacer una aclaración con esto. Todas las condiciones son, estamos buscando la mejor vacuna, estamos negociando, sí, pero, a ver, hay dos aspectos. El Estado actúa de dos formas. Uno, como operador, o sea, en su acción, y en este caso la herramienta principal del Estado es ACE, para vacunar, y está bien que decida comprar la vacuna que decide comprar. Pero después hay otra que actúa como contralor o regulador, que es la que autoriza los medicamentos. Entonces, lo que yo sigo sin entender es por qué no se autorizan todas las vacunas que están en la vuelta y que el Estado decida comprar la que el Estado quiera comprar y que los sistemas privados de asistencia que están dentro del sistema integrado de salud, pero que tienen autonomía para comprar, y me estoy refiriendo concretamente al caso del Casmo, que dice, nosotros tenemos una reserva de la vacuna rusa, no veo por qué todavía no se han autorizado, porque son dos cosas distintas. No es decir, bueno, yo puedo autorizar los medicamentos, pero yo voy a traer Está bien, el Estado puede hacer eso. Pero lo que no se entiende es por qué seguimos demorando cuando ya todo el mundo prácticamente está vacunando. En realidad se puede decir, bueno, hay de vacunas, pero no sabemos todavía el plan de vacunación y hay una lógica, ¿no? Si no sabemos qué vacuna va a traer el Estado no tiene su plan de vacunación, pero tampoco lo tienen los privados. Pero ahí, no David, tu interpretación es que en el GACH hay molestia y preostración por el tema del retraso que hay con el tema de vacunación. Digo porque ahí tiraste otro tema para debatir, que es la estrategia de vacunación, también, ¿no? Y si se le permite al CASMU o no. Pero es clarísimo que el GACH recomendó medidas mucho más restrictivas que las que se adoptó políticamente. Está bien que siempre se dijo las decisiones políticas las toma el gobierno, está claro, pero lo que resulta también claro es que las decisiones políticas del gobierno se están alejando de las proposiciones científicas del GACH. A eso es lo que me refiero. Uno de los aspectos de la vacunación, pero el otro es las medidas más restrictivas con respecto. Es decir, está claro que el GACH no estuvo de acuerdo en que se extendieran los horarios de los boliches, que se extendieran los horarios de los supermercados, etcétera. A ver, ¿y qué grado le pregunto al resto de los integrantes también, qué grado de preocupación les presenta este tema en particular y estas diferencias que pueden haberse, esta tensión que puede haberse hecho más manifiesta ahora? Hoy más temprano hablábamos con Rafael Mandresi y él decía, bueno, son naturales de cada una de los roles que tiene que jugar cada uno, ¿no? ¿Quién quiere? A ver. Teresa estaba pidiendo la palabra. Dale. Teresa. Sí, me parece que el gobierno pecó de ingenuo. Puedo estar equivocada, ¿no? Pero a mí me parece que en un mundo bien diferente, el pensar que no me acuerdo la sigla, pero este conjunto de países que a través de la OMS, COVAX, gracias, que a través de la OMS querían comprar la vacuna y todo lo demás, me parece que, creo que ya lo dije en otra ocasión, fue una ingenuidad, el pensar que esto no iba a funcionar como funciona todo en el mundo, donde los poderosos son los que primero se llevan las cosas, porque no coincido, no están todos los países vacunando. En realidad las proporciones son terribles, digo, hay 10 países que se están llevando, para variar, el 95% de la vacuna. Los demás yo diría que casi que están haciendo como que vacunan, que no es lo mismo. Lo cual no quiere decir al contrario, digo, no sé, hay 100.000 vacunas para poner, vamos a ponerlas y agarremos a los que están en la primera línea de combate y vacunémoslo. No estoy cuestionando esto, lo que estoy diciendo es que el mundo lamentablemente funciona así. Y que fue ingenuo pensar que con esto de la vacuna, miren que yo fui de las que en algún momento también pensé y dije, bueno, en realidad como en esto nos va a todos y mientras haya gente que siga teniendo este problema y países que sigan teniendo este problema en un mundo tan interconectado,
bueno, capaz que esta vez es distinto y capaz que la OMS puede tener un papel más importante y puede realmente tener podemos tener una distribución más democrática de las vacunas, pero bueno, parece que no. Y ahí es donde yo creo que el gobierno de alguna manera fue ingenuo. Yo no sé si estaba esperando la tercera etapa o la cuarta etapa de la vacuna, siempre me pierdo en eso, no es lo mío, pero sí creo que confió demasiado en este mecanismo de COVAX y de pronto se encontró con que todo el mundo estaba comprando la vacuna por las suyas y que había que salir a buscar de cualquier manera. Eso es lo que mirado de afuera, porque además como hay tan poca información, uno ve. Ahora, si esto tiene que ver con lo político y con las recomendaciones y la tensión entre lo político y lo técnico, y sí, seguramente tiene que ver con las tensiones también entre lo político y lo científico. Es decir, yo creo que pero ven cómo se mezcla lo político, ¿no? Porque, es decir, los científicos pueden haber dicho, busquemos la mejor vacuna o tengamos todas las posibilidades de la vacuna, pero claro, si no hay un movimiento rápido desde lo político, esto de alguna manera se tranca. Y para no hablar mucho más largo, otra cosa que también creo que tenemos que tener en cuenta es que si es cierto que estamos en la peor de las situaciones. Ayer oscilamos entre el naranja y el rojo, ¿no? Ayer a última hora parece que estábamos en el naranja, qué suerte, ¿no? Pero en realidad parecería que el gobierno tampoco está en condiciones de hacer mucha cosa más en términos de restricciones, porque desde el punto de vista económico no tiene cómo sostenerlo. Si no se pasa una renta básica a las poblaciones vulnerables y todo lo demás, es imposible pensar en hacer alguna restricción más, porque realmente, la gente, me parece que ya no puede no trabajar, no esto, no lo otro, porque además, claro, yo puedo tener la burbuja, yo teletrabajo, yo esto, yo lo otro, pero el señor y la señora que salen todos los días a buscar el mango no tienen mucha alternativa. Sí. Bueno, ahí capaz que lo que señala Teresa está el foco de la atención, ¿no? En el GACH, la visión preponderante seguramente y predominante es, bueno, hay que ser más restrictivos. El tema está en la mirada política, ¿no? El que ve el escenario con los elementos del GACH, pero también con el Ministerio de Economía, con lo que puede incidir su política a futuro, ¿no? Y esa quizás es la visión más del presidente. ¿Es ahí el que tiene como el cuadro más completo? A ver, Pablo, Martín, ¿cómo vieron esta disyuntiva? Sí. Bueno, voy yo. A ver, a mí el episodio de Borbonet me parece que es un episodio en sí mismo, es un episodio natural, normal. El doctor claramente no se sintió más cómodo y renunció. Está bien, o sea, me parece que no hay que darle más dramatismo al tema en particular. Sí creo que fue un episodio que fue utilizado políticamente de la manera más mezquina que se puede utilizar un episodio de esto. Esto no significa que el doctor haya querido que sea utilizado de esta manera, eso no lo sé, seguramente no, pero sí fue utilizado de una manera muy, muy mezquina, con una intención de buscar un quiebre entre el GACH y el gobierno, y como que el GACH está viendo divisiones y problemas. Bien, eso con una intencionalidad política, sin importar si es cierto o no. Eso es como que está aparte, una intencionalidad de tratar de instalar ese relato. Eso creo que sucedió y creo que no está para nada bueno, como tampoco está para nada bueno quienes intentaron de alguna manera poner el foco en que el doctor Borbonet era partidario del Frente Amplio, etcétera, lo cual es una anécdota. Yo creo que era un doctor que se sintió incómodo y decidió renunciar, y hay que dejarlo por ahí. El asunto de eso, y creo que no tiene más importancia que eso. Sí, lo que creo es que, sobre el fondo, ahora que estamos conversando, que por suerte nos gobiernan políticos y no científicos. O sea, por suerte estamos bajo el mando de políticos y no de científicos, que a su vez, si vemos el 2020, lo que han sido las indicaciones de los científicos en el mundo y todas sus proyecciones, consideraciones, lo único que podemos estar seguros es que ciertas ciencias requieren mucho tiempo para tener un conocimiento claro. ¿Cómo puedo decirlo? La cantidad de bolazos que hemos escuchado en el 2020
es imponente. Y muchos de ellos también venían de ciencia. ¿Qué quiero decir con esto? La ciencia y uno cuando empieza a estudiar necesita tiempo. Y necesitan tiempo para tener ciertos saberes afirmados. Por lo tanto, lo peor que podríamos hacer en este momento es que un grupo de científicos nos digan qué hacer. Tenemos un gobierno con políticos, ellos tienen un saber más general, no están obsesionados con algo en particular. Sí, por supuesto que es muy importante los insumos técnicos que puedan dar, pero creo que ahí no, o sea, los roles siempre estuvieron claros, no debería haber, diríamos, ningún tipo de tensión, lo resuelve la política, los científicos asesoran, y bueno, como todo, los científicos tienen criterios políticos también, y a veces asesorarán y le harán caso, y a veces no le harán caso, y bueno, creo que los roles siempre fueron muy claros desde un principio, y que nadie se tiene que ofender ni enojar, ni tendría que haber ningún tipo de quiebre. A uno cuando lo llaman de asesor a algo, lo llaman para asesorar. Y cuando uno ha sido asesor sabe que a veces, diríamos, le hacen caso y a veces no le hacen caso. Y bueno, es parte del juego. Sí, ahí está interesante lo que dice Martín, ¿no? Vos decís, Martín, de que siempre estuvieron claros los roles. Capaz que es momento de esclarecerlos igual o de explicitarlos. Ese puede ser un momento en que se aclare un poco la cosa, porque digo, también es cierto que cuando surgió el GACH era un momento de la situación de la pandemia acá en Uruguay, las cosas han ido evolucionando, la situación claramente sanitaria es otra, y también en el medio se dio toda la discusión de las vacunas. Hoy se mencionaba, ¿no?, en alguna oportunidad cuando se ha señalado de parte de algunos integrantes del gobierno o de representantes, por ejemplo, senadores del gobierno, que han dicho, bueno, si se critica al gobierno, se critica al GACH, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que se da lugar a la discusión en torno a que hay científicos que dicen, yo me siento usado políticamente, ¿no?, por el gobierno. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿En qué medida se pueden quedar al margen, ¿no?, de esa situación? Lo que yo siento que paralelamente lo que pasa, sobre todo en el mundo, a veces que se mueven ciertos grupos de la sociedad, redes sociales, que se da una discusión de muy bajo nivel. Por ejemplo, ese comentario, ayudar al GACH es ayudar al gobierno, eso es un disparate. O sea, en el GACH claramente hay gente de todos los partidos políticos, todas las tendencias, y vienen a dar una mano al país. Punto, o sea, no tiene misterio. Acá lo que pasa es que hay algunos argumentos que aparecen de parte de la audiencia que dice, el problema es que el gobierno diga que las decisiones que toma son basadas en recomendaciones cuando no lo son. Obviamente está bien que sean los políticos los que deciden, pero deberían evitar esconderse detrás de las recomendaciones. Esto es lo que plantea un oyente que ahora les digo el nombre. O sea, siempre el presidente de la calle, yo creo que siempre fue muy claro en eso, ¿no? Y siempre asumió una responsabilidad, hasta diría, excesivamente personalista en las decisiones. Nunca me pareció que se escudara el gobierno en el GACH. Sí, es verdad que en su momento sacó lustre del GACH y saca lustre porque estábamos todos muy orgullosos y debería seguir así. Pablo. Sí, primero, el relacionamiento de esta renuncia con las vacunas me parece que no está en la carta y que es parte del uso político que se está haciendo de este episodio, normalísimo, como dice Martín, normalísimo. Y yo saber de que el dato que dio Teresa, que también lo leí, 95% de las aplicaciones de vacunas se han dado en 10 países, me deja absolutamente tranquilo de que no había manera, ni gobierno, ni el Frente, ni el Partido Nacional, ni ningún partido que se hubiera metido en el grupo de los 10 países que primero se vacuna. Entonces, lo de la vacuna creo que no está relacionado a este tema, salvo de que me doy cuenta que es el caballito de batalla en este momento para hacer oposición. En cuanto a esta renuncia, a mí lo único que siendo que es una cosa absolutamente normal, pero sí lo que yo veo es que esta no es la primera renuncia que tienen en el GACH, hubo varias. Y sin embargo, esta se hizo públicamente. Yo no sé la responsabilidad de Borbonet en que se haya hecho pública, y que se haya hecho un uso político como se está haciendo, pero de no haber sido su intención, excelente hubiera sido que lo aclarara. Digamos, esto fue hackeado porque aparece brecha en la diaria, esto fue hackeado, yo no se lo di,
Eso me hubiera gustado escucharlo. Porque después que se hizo pública, bueno, empezamos a tener todos el derecho de suponer cosas frente al silencio del protagonista. Es decir, acá hay dos posibilidades. Renunció porque no le dan bola en el GACH, o renunció porque al GACH el gobierno no le da bola. Me parece que son las dos alternativas de estar desconforme, en este caso, que no hubiera sido materia de discusión, repito, si no se hubiera hecho público. Entonces, si renunció porque no le dan bola en el GACH, y bueno, lo hubieras hecho en privado y hubieras hecho tus críticas no en público, porque el GACH merece ser protegido, porque es un valor que tenemos los uruguayos, y en ese sentido le estás haciendo un daño. Si lo hizo porque al GACH no le da bola el gobierno, bueno, primero, lo sabías el día 1. El día 1 el GACH más el presidente dijeron de que son asesores, de que no son los que van a tomar la decisión final. Y en eso nunca hubo ninguna duda en absoluto. Así que lo sabías el día 1. Entonces, ¿por qué lo haces si no sos el primero? Y bueno, yo tengo el derecho a pensar que es una movida política y que esto va como segunda parte de aquella declaración, aquel WhatsApp de Ramón Méndez, ¿se acuerdan? Diciendo de que el GACH lo que hace son mandados al gobierno. Bueno, entonces, todos estos supuestos, que a mí me parecen lógicos, deberían terminarse con la participación del protagonista diciendo no fue mi intención hacerlo público, no es una movida política, porque de lo contrario yo no veo la utilidad que puede haber tenido hacer pública su carta. Dauis, ¿algo más? A ver, ¿te quedó? Yo sigo viendo, para mí hay un problema, como dice Martín, que es asesor, yo también he sido asesor, el que toma las decisiones es la empresa a la que estás asesorando, el gobierno al que estás asesorando, y son decisiones de ellos. Ahora, que esas decisiones sean malas o buenas, si yo asesoré a hacer A y la decisión fue hacer B, y bueno, el resultado o se equivocó el asesor o se va a equivocar el gobierno. Y yo lo que digo es, en realidad, no se están tomando las decisiones que el GACH recomienda. Está bien, el gobierno puede hacerlo, no cabe ninguna duda, pero los resultados caen sobre el gobierno, no sobre el GACH. ¿Está claro? Y lo que yo digo es, el gobierno que no nos podíamos colar entre los países. A ver, Chile está vacunando. Costa Rica está vacunando. Que son muy poquitas vacunas, sí, las necesarias para vacunar todo el sistema de salud. Si nosotros hoy tuviéramos 20.000 vacunas, estaríamos vacunando todo el sistema, a todos, por lo menos a los que están en la primera línea. Entonces, pero lo que yo digo es, está bien que salgan a comprar la vacuna el Estado o otros, porque cuando hay instituciones que dicen nosotros tenemos una reserva y lo único que queremos es que nos autoricen la vacuna. Pero ahí abrimos otra línea de discusión, David. No, está bien, no, lo que yo digo es, esto tiene que ver con las decisiones políticas. ¿No? Entonces, lo cierto es que yo no sé qué quiso hacer Borbonet, no sé si Borbonet tuvo intenciones políticas o no tuvo intenciones políticas, la verdad no me interesa. Lo que sí me interesa es saber si el gobierno se aparta de lo que dice el GACH, que tiene todo el derecho del mundo, los resultados cuáles son. Y los resultados que hoy tenemos es que estamos entrando en la zona roja y que estamos teniendo ya no uno o dos, sino varios, una buena cantidad de muertos, que tampoco llegamos a los 15.000 análisis que se habían prometido por parte del gobierno, porque no pasamos de 6 o 7, y que las situaciones que tenemos entre 700 y 1.000 personas de contagio, y que pasamos de ser el país más privilegiado a ser uno de los países que está teniendo más contagios. Entonces, es la verdad, a los gobiernos uno lo analiza por los resultados, y los resultados no están rindiendo. También es cierto que ir a decir el parate total de la economía hoy no es posible, capaz que en marzo era posible porque la gente tenía recursos, tenía ahorros, recién empezaba. Hoy no se puede, la gente se muere de hambre, salvo que haya un subsidio muy importante que el gobierno ya declaró que no lo va a hacer, que no lo puede hacer, que no lo va a hacer. Entonces, ¿la solución cuál es? Y bueno, algunas medidas hay que tomar, y yo lo que veo es, y lo que de alguna forma lo deja claro, Borbonet no cuestiona al gobierno.
hay que leer la carta y no la cuestiona. Él dice, lo que sí es cierto es que hubo medidas que se aceptaron, otras que se aceptaron parcialmente y otras que no. Sí, y después lo que destaca también es que el GACH como tal surgió en un momento muy particular, que era cuando se estaba recién instalando un nuevo gobierno, y dice ahora las instituciones, o sea, todos lo que está vinculado a este tema de parte del gobierno, estamos hablando del Ministerio de Salud Pública, estamos hablando de todos los ministerios como tal que tienen que ver, tienen otra robustez, ¿no? Y por lo tanto, dice él, entiendo que mi labor, y teniendo en cuenta además que no se nos ha pedido asesoramiento en los últimos días, el GACH como tal dejó de tener el objetivo inicial, que fue en un momento particular, ¿no? Dar esa ayuda. Teresa. Está bien, Romina, pero sí. Fíjate que Radi dijo, todas las vacunas sirven. Todas las vacunas sirven. Entonces, ¿por qué el gobierno no autoriza todas las vacunas? Porque sí, todos dicen que es la vacuna ideal. Todos dicen que todas las vacunas todos dicen sirven. que el gobierno también dice que todas las vacunas sirven. Los científicos, entonces, todas las vacunas sirven. El tema, a mí me parece, yo no coincido con esto de que el GAT ahora, lo que dice Bordonet, de que el GAT ahora no tendría demasiado sentido. Al contrario, yo creo que el GAT fue una excelente iniciativa, teniendo en cuenta que este es un país chacrero, ¿no? Donde por un lado está la salud pública, por el otro la salud privada, por el otro el ministerio hace esto. Entonces a mí me parece perfecto que haya juntado estas mentes tan brillantes para poder decir más o menos un esquema conjunto e interrelacionado. Eso me parece que esto sin desmerecer la labor del Ministerio de Salud Pública, digo que yo creo que más allá de los resultados actuales de la pandemia, que no son responsabilidad de ellos, a mí me parece que está haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero de todos modos, este es un país que es así, nos guste o no nos guste. Entonces, el hecho de que haya una especie de centro asesor, aunque solo sea asesor, pero que junte todas las informaciones, todo, digo, desde lo que tiene que ver con las estadísticas, la proyección, qué cosa, a mí me parece excelente. Yo ahí discrepo totalmente con el renunciante en torno a que no tiene sentido. Yo creo que tiene mucho sentido y mientras haya pandemia va a seguir teniendo muchísimo sentido, ¿no? Martín. A ver, yo creo que hay un tema que los que vemos un poco la realidad y conocemos cómo funciona el sistema político, el sistema de prensa, asociado, etcétera, está claro que a partir de esta renuncia, digámoslo así, a partir de esta renuncia se armó una operación política. ¿Ah? De quienes están obsesionados con construir relatos. O sea, hay un grupo de gente que se obsesionan por los relatos. Les importan mucho más los relatos que la realidad. O sea, en el mundo real pasan cosas, pero ellos se sientan en sus mesas y arman relatos. ¿Bien? Y a partir de esta renuncia se quiere armar un relato, a partir de esta renuncia y de otros elementos seguramente, se quiere armar un relato de que la cosa viene mal, viene horrible, ¿tá? Que hay ruido en el GACH, que hay ruido entre el GACH y el gobierno. O sea, se pretende armar un relato, ¿para qué? Para quitarle seguramente credenciales, valor al gobierno y a la política del gobierno. ¿Ah? Eso es lo que pasó con esta renuncia y con sus consecuencias. Es una operación política que sucede en ciertas capas de la sociedad. Bien, yo creo que esto en términos generales y mucho más un 18 de enero y la semana anterior llegó muy poco a la sociedad. Seguramente la enorme mayoría de uruguayos no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Bien, pero ni idea. Pero en ciertas capas, ¿tá? Esto fue importante. ¿Por qué? Porque se montó una operación. Para mí, una operación absolutamente mezquina. Bien, absolutamente mezquina. Uno a veces le pasa que es como que le contesta a las redes sociales, y eso es un fenómeno que se está dando que es muy extraño, me preocupa, pero bueno, en eso de contestarle a las redes sociales, es como que Borbonet, este era un mensaje que se repetía mucho en las redes sociales, ayudó a un gobierno que no votó. No, entonces es como que, miren, este señor que ayudó a un gobierno que no votó, hay que estar súper agradecido con él, ¿no? Eternamente. Y obviamente que estamos agradecidos con él, y está todo en perfecto, diríamos, está bárbaro. Ahora, la cabecita que piensa que Borbonet ayudó a un gobierno que no es de su partido, no entiende que lo que hizo fue ayudar al Uruguay, ayudó a su pueblo, a su gente, ayudó a un grupo de gente que está trabajando por el país.
no es que ayudó a un gobierno. Él no estaba ayudando a un gobierno. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque esto es un mensaje que uno lo ve mucho en esas cosas de digo que a veces uno no sabe si entrar o no entrar, de debatir con las redes. Porque Sí. quién dice eso no lo sé. Martín, Es mucha gente que repetía ese mensaje. te hago un apunte nomás a propósito de lo que decías que me parece bien interesante, ¿no? Lo que señalabas del relato y demás. Pero, y salgo de lo de las redes sociales, ¿no? También el trabajo de los periodistas consiste a veces en tratar de sacar de ese relato o por lo menos intentar indagar un poco más, ¿no? Y creo que esto de Borbonet, más allá del planteo que tú haces, también refleja algo que los periodistas veníamos conversando, me consta, porque acá en el equipo de En Perspectiva lo hemos trabajado, y es algo que desde hace tiempo venían manifestando varios integrantes del GACH, ¿no? Digo, porque también si no queda como que esto es una cosa que instalamos ahora para un relato. Digo, del trabajo periodístico que hay detrás. Sobre la prensa. Yo digo, en ese juego que se da, ¿tá? de diversos actores al mismo tiempo, ¿tá? En un plano de la sociedad, Sí. donde lo que pasó al final, yo no digo que la prensa haya hecho una operación. No. Y yo hacía la aclaración de partidarizados. que eso es una cosa y otra cosa es el trabajo periodístico atrás. Nosotros a veces no tomamos un tema porque sea lo que se esté conversando en las redes o la discusión que se haya intentado instalar en las redes a partir de determinados relatos. Lo que digo es que hay veces que el tema se le da mayor destaque porque evidentemente esto que saltó a la luz con la carta de Borbonet era algo que se estaba hablando. Y cuando uno hablaba con los científicos del GACH, de distintas disciplinas, y todos los periodistas hemos conversado, este tema estaba latente, estaba picando desde la última conferencia que se dio en Torre Ejecutiva, ¿no? Cuando todos vimos los distintos tonos con que salió el GACH al mediodía y con el que salió el presidente de la calle Pou a las 8 de la noche. Absolutamente, recuerdo ese hecho. Incluso hubo una nota periodística interesante que las comparaba después, sin duda. No, digo que todo se mezcla en esta nueva realidad. Tenemos como todo mezclado, ¿no? Al mismo tiempo, y yo me quedé con ese sabor amargo con este episodio. Yo creo que este episodio fue utilizado de una manera bastante mezquina. ¿Pablo? Sí, yo creo que el GACH es el ámbito en el que obligatoriamente tenemos que tener una política de Estado, es el ámbito donde tenemos que estar espalda con espalda y el lugar donde no interesa absolutamente nada lo que votaste o lo que dejaste de votar, sino si tenés algo para aportarle a todo el país. Allí es donde me parece se da y se concreta, y capaz que sin muchos antecedentes, ese lugar, esa política de Estado, digamos, científica, que yo no la reclamo al siguiente nivel de político, al nivel de decisión, porque allí hay alguien que se hace cargo y hay alguien que va a pagar las consecuencias, como decía Oís, de haberse equivocado o de haberle embocado. Pero alguien tiene que ser el responsable, el culpable, si querés, o el que se lleve el mérito. Pero diferente es en el GACH, donde todo no hay uruguayo que demos por perdido desde el punto de vista de lo que pueda aportar. Y hasta ahora eso ha sido para mí ejemplar, porque lo que estamos hablando son anécdotas, pero claro, el tiempo, la prolongación de ese proceso empieza a generar en sus integrantes, puede estar generando la sensación de que está dándole una mano al otro nivel, al nivel político y no al nivel médico y humano y de enfrentar el problema. Entonces, me parece de que no es imaginable de que el GACH pueda durar 5 años. Es decir, va a empezar a tener ese tipo de grietas en la medida de que antes que científicos me parece que todos somos políticos. Que no dure la pandemia tampoco, Fabio. No, por favor, que no precisemos del GACH 5 años. No, pero es interesante eso porque nos consta que es un aspecto que se ha discutido en la interna del GACH. En varias oportunidades se planteó a ver si no era momento de hacer una pausa, terminar la tarea para determinado momento. Bueno, ahí obviamente la decisión fue otra, pero digo, se ha planteado ese tema en la interna del GACH. Yo espero que no. Como dije hace un rato, me parece que tiene que durar lo que dure la pandemia y me parece que su rol es invalorable.